Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de Herederos de la Promesa. Bueno, en esta tarde vamos a empezar orando y luego vamos a ir a un videíto que tengo para mostrarles. Así que oramos. Amado Señor, te damos gracias por esta tarde que nos permites disfrutar. Gracias porque cada uno de los chicos está ahí viendo. Y Padre, te pedimos en este momento que puedas darles sabiduría, que puedan estar atentos y que te rogamos, Padre, que puedas hablar a nuestros corazones mediante tu palabra. Te lo pedimos y te lo entregamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, chicos, vamos al videito. ¿Alguna vez has sentido que los adultos piensan que eres demasiado joven? ¿Desearías que te dejaran hacer algo realmente importante? ¿Puedes hacer un buen trabajo en algo muy importante? Si contestas afirmativamente a cualquiera de estas preguntas, la historia de hoy es para ti. Jesús estaba emocionado. Iría a Jerusalén a celebrar su primera Pascua. Cada año José y María iban a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua, pero Jesús se había quedado todo el tiempo en casa. Así que esta era la primera visita a Jerusalén desde que era un bebé. Jesús no lo sabía, pero sus padres estaban nerviosos con este viaje. Recordaban cómo el rey Herodes había querido matar a su hijo cuando era un bebé. Era divertido visitar a sus queridos primos y a sus amigos. El camino polvoriento estaba congestionado con la gente y todos se encontraban en un ambiente festivo. A veces Jesús caminaba entre las mujeres y los niños. Otras veces caminaba detrás de los hombres. El grupo de Nazaret se iba acercando a la ciudad y comenzaron a cantar el antiguo pero querido himno. Me regocijo con los que me dicen, a la casa del Señor iremos. Nuestros pies están ahora pisando tus puertas, oh Jerusalén. Cuando los polvorientos pasajeros contemplaron la ciudad, dieron un grito de regocijo. Jesús elevó su mirada y contempló los primeros rasgos del templo. Entonces divisó esa masa reluciente de mármol blanco con oro. Pronto la familia halló un lugar para quedarse. Más tarde, José y María llevaron a Jesús al templo donde se estaba celebrando el servicio vespertino del sacrificio. Al contemplarlo, Jesús meditó profundamente. Por primera vez veía el cordero en el altar. Mientras observaba el servicio de la Pascua, Jesús comenzó a darse cuenta que los sacrificios lo señalaban a Él. Algún día Él serviría como el Cordero de Dios, que moriría por los pecados del mundo. Cuando terminó el gran festival, la gente empacó sus cosas y se preparó para regresar a sus hogares. El grupo de Nazaret se dispersó por el camino. María caminaba y hablaba con las mujeres que iban enfrente. José y los hombres seguían detrás de ellas. Los niños corrían yendo y viniendo entre los dos grupos. Al atardecer, cuando la gente se encontraba lista para acampar, María llamó a José y le preguntó: ¿Has visto a Jesús? Luego ambos lo llamaban mientras lo buscaban. Pero Jesús no estaba donde lo buscaban. Nadie lo había visto en todo el día. La última vez que alguien recordaba haberlo visto fue en Jerusalén. Era ya demasiado oscuro para viajar. No había nada que pudieran hacer excepto orar. A la mañana siguiente, José y María se levantaron antes que amaneciera y se encaminaron rápidamente a Jerusalén para buscar a su hijo. Durante todo el día lo buscaron en los mercados y las calles de la ciudad, pero no encontraron a Jesús por ninguna parte. A menudo se acordaban del perverso rey Herodes. ¿Estaría su hijo en peligro? Al día siguiente lo buscaron de nuevo. Finalmente fueron al templo y lo buscaron entre sus pilares y portales. Al fin escucharon el tono dulce de la voz de Jesús. Jesús había estado ocupado pensando en la forma cómo iba a servir como el Cordero de Dios. Había permanecido en el templo tratando de aprender todo lo más que podía.
José y María lo encontraron sentado a los pies de los maestros, escuchando y haciendo preguntas. Los maestros estaban sorprendidos de todo lo que el niño sabía. «¡Hijo mío!», exclamó María cuando lo encontró. «¿Por qué nos has hecho esto? Hemos estado terriblemente preocupados. Te hemos buscado por todas partes tratando de encontrarte». Jesús miró con sorpresa a sus padres y les preguntó: ¿Por qué han estado buscándome? ¿No saben que en la casa de mi padre me conviene estar? De esta manera Jesús demostró que sabía quién era su verdadero Padre. Se encontraba en su ambiente en la casa de Dios. Jesús vio la preocupación que tenían María y José. Los amaba y obedientemente regresó con ellos a Nazaret. Dios quería que él continuara sirviendo por algunos años en su casa y en la carpintería por algunos años más. Tal como Jesús, podemos servir en la casa, en la escuela y Tomemos en la nuestras iglesia. Biblias y vayamos a Lucas 2, versículo 41, que dice: Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Ir a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, vamos a imaginarnos lo que era ir de camino a Jerusalén. Ahí Jesús iba con su madre, con su padre, con su familia, con los vecinos, amigos. Iban en caravana. La ley les exigía ir a 3 fiestas, que era la de los tabernáculos, la de Pascua y la de Pentecostés. Pero como la distancia era tan larga para ir a Jerusalén, siempre priorizaban, todo el mundo que estaba tan lejos, priorizaba la de Pascua. Así que trataban de ir a hacer todo lo posible para ir a la de Pascua. Y en ese trayecto, imagínense, en un largo camino, no había auto, no había micro, no había tren. Tenían que caminar, y una caravana llena de personas, de amigos, familia, como nombrábamos. Y lo que sería, ¿no? De ir de camino, y no eran unas horas, eran quizás días. Ahí vamos a leer y vamos a hablar, vamos a ver bien. Dice: subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de las fiestas. Versículo 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre, dice. Y pensando que estaba entre la compañía, o sea, entre todos sus amigos, familiares, vecinos, como decíamos, la caravana, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén, buscándole. Versículo 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. 3 días después. ¿Cuántas veces nos perdimos nosotros, de chicos o hace poco? Yo me acuerdo que me perdí una vez en una manifestación. Estábamos con mi mamá y mi hermano en el centro y vino de repente una manifestación, una ola de personas enorme, un montón de gente, y nos perdimos. Y yo me puse a llorar. Claro, yo tenía 8 o 9 años y al no estar mi mamá y mucha gente, gritaban, se escuchaban, había mucho murmullo, gritos. Yo me asusté, me puse a llorar. Cuestión que me agarró un policía, nos vio que llorábamos con mi hermano y enseguida una reportera se puso en comunicación y me encontraron enseguida con mi mamá. Ahora, menos mal que no tuvieron que estar días para buscarme, ¿no? Que me encontraron enseguida. Me hace acordar también a cuando se pierde un nene en la playa, ¿vieron? Que empiezan a aplaudir y lo encuentran enseguida. Es bastante rápido, ¿no? Ahora, veamos cómo sigue diciendo. Dice:
Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Claro, perder tu hijo, imaginen lo que habrá sido. 3 días después lo encontraron. No sabían qué le pudo haber pasado. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Él destacaba su deber personal con su Padre del cielo. Su deber personal era estar en los negocios de su padre, hablar de Dios, estar en el templo. Y ahora era un claro ejemplo de fe. Desde tan chico, 12 años, ya hablaba con gran inteligencia y hablaba de nuestro gran Dios y con doctores de la ley. Ahora, una frase para anotar: mi edad no me limita para ser ejemplo. Otra: mi edad no me limita para hablar de Dios. Volvamos a la primera. Mi edad no me limita para ser ejemplo. Pues al contrario, a esta edad ya debemos ser ejemplo. Debemos ser ejemplo, así como un héroe de fe. Debemos ser ejemplo para los demás, para los que no ven, y poder así compartirles de Dios, ¿no? Debemos ser ejemplo de obediencia, de amor, conducta y de esa relación personal con nuestro Dios. Debemos ser ejemplo. Mi edad no me limita para hablar de Dios. Uno a veces piensa y dice: no, yo soy chico, ¿cómo voy a hablar con este señor o con el profesor? ¿Cómo le voy a hablar de Dios a mi profesor o a mi profesora, a mi maestra? A mi maestra de piano, de inglés, en la escuela. Sí, tranquilamente podés hablar de Dios. A tus abuelos, a todo el mundo. No nos limita, mi edad no me limita para hablar de Dios. No me limita. Y sigamos el versículo 50 como dice: mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Más allá que era Dios, él era un niño y estaba sujeto a sus padres. Ahí un gran ejemplo de un héroe de fe. Era obediente a la autoridad. En este caso, a sus padres. Era obediente. 52, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Crecía en sabiduría. Si nosotros pensamos, me hace acordar un versículo que les voy a dar para memorizar, que es Santiago 1:5. Así como Jesús crecía en sabiduría, te desafío a que vos también crezcas en sabiduría. Y me desafío a mí mismo también a crecer en sabiduría. Vayamos a Santiago 1:5, que dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y a continuación dice: pero pida con fe, no dudando nada. Lo que tienen que memorizar, les doy de tarea, Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios,
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Si nos vemos faltos de sabiduría, que todos, en todo el mundo, siempre nos falta a todos sabiduría, pidámosle a Dios sabiduría, que Él nos la va a dar sin reproche, sin reprochar nada, nos va a dar sabiduría. Y con esa sabiduría vamos a poder saber dirigirnos bien en nuestra vida, caminar derecho por donde Dios quiere que caminemos, haciendo lo que Dios quiere que hagamos, su voluntad, compartiendo de Dios, así como Jesús ya a los 12 años compartía y hablaba de Dios, estaba en los negocios de su Padre, en las cosas de Dios, y no nos tiene que limitar la edad. No es un impedimento para poder hablar de Dios, no es un impedimento, me cuesta la palabra, no nos impide la edad poder hablar de Dios, no nos limita nuestra edad poder tener una comunión con nuestro Dios y crecer en sabiduría, crecer en su palabra. Así que los desafío como un buen héroe de fe, poder acercarse más a Dios, poder tener esa intimidad con nuestro Dios para poder crecer, para poder compartir más de Dios a nuestra familia, amigos, en el colegio y por todo medio. No hace falta cara a cara, como siempre lo dijimos, por WhatsApp, por todos los medios, poder proclamar al mundo lo que Dios hizo por nosotros. Así que bueno, acá terminamos nuestra clase, les mando un abrazo grande y que tengan un lindo domingo. Chau chicos.